Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Lula da Silva, el alma del Fénix. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy es lunes 27 de octubre de 2025, plena temporada de Escorpio. Y justo hoy, una figura súper icónica de este signo, Luis Ignacio Lula da Silva, cumpliría 80 años. Un personaje que, marcó la historia reciente de Brasil y de América Latina. Lula, un nombre que evoca tantas cosas, ¿no? Desde la esperanza de millones hasta, controversias muy profundas. Su vida es una verdadera epopeya moderna. Imagínense de la pobreza extrema allá en el nordeste brasileño a obrero metalúrgico, después líder sindical desafiando a la dictadura, fundador del Partido de los Trabajadores, presidente 2 veces, figura internacional. Y luego la caída, ¿no? La cárcel y un regreso a la presidencia que parece de película. O sea, una trayectoria que pide a gritos que la miremos con lupa. Exactamente. Es el tipo de vida que parece, como decís, escrita por un guionista con muchísima imaginación, llena de transformaciones radicales, el ejercicio del poder, caídas estrepitosas y una resiliencia asombrosa, la verdad. Es un material fascinante para explorar desde la astrología, claro, para intentar entender esas energías de fondo, ¿no? Las que pudieron haber marcado ese camino tan particular. Totalmente. Antes de meternos de lleno en las estrellas y los planetas de esta carta natal tan potente, eso sí, les recordamos que pueden suscribirse y seguir nuestro canal, @podcastrología. Estamos en Spotify, YouTube e Instagram. Así no se pierden ninguna de nuestras exploraciones cósmicas. Ahora sí, encendamos los motores astrológicos. A ver, arranquemos por esa tríada fundamental: ascendente, sol y luna. Su ascendente, que es como se presenta al mundo, digamos, está en Sagitario, a 11 grados. ¿Qué nos sugiere esto más allá de la idea típica de optimismo? Bueno, el ascendente Sagitario a esos grados imprime una necesidad vital, de ir más allá, del horizonte conocido. Es una energía que te impulsa a buscar un sentido, una verdad más amplia, ¿no? A conectar con filosofías, con ideologías que te den una visión de futuro. Y esa franqueza sagitariana, a veces un poquito directa, también suele estar ahí. Y claro, lo vemos reflejado en esa migración casi mítica de su infancia, ese viaje de 13 días en un camión destartalado, el famoso Pau de Arara. Claro, de Pernambuco a San Paulo, buscando literalmente un futuro mejor. Exacto. No es solo un viaje físico, es un símbolo de esa búsqueda que trae el ascendente. Entiendo. No solo ser optimista, es como una necesidad de buscar activamente algo más grande, ¿no? Aunque el punto de partida sea súper adverso. Y esa búsqueda de algo más grande se ve clarísimo en su trayectoria política, ¿verdad? La fundación del PT, por ejemplo. No fue solo crear un partido, fue aglutinar un movimiento social enorme con una visión de transformar Brasil. Sí, sí, total. Y ya como presidente, esa proyección internacional constante. Fortalecer el Mercosur, buscar protagonismo en el G20, intentar mediar en conflictos globales como el de Irán. Siempre mirando más allá. Totalmente. Es esa flecha sagitariana, ¿viste? Apuntando siempre lejos. Ahora, si el ascendente es como nos mostramos, el Sol es el núcleo, la identidad, el propósito vital. Y lo tiene en Escorpio, a 3 grados. Y ojo, ubicado en la casa 11. Escorpio. Escorpio nos habla de intensidad, de poder, de transformación, de esa capacidad de navegar las profundidades, ¿no? Resiliencia, no es una energía para nada superficial. Y vaya si su vida no fue superficial. La palabra intensidad creo que se queda corta. Pero, ¿qué implica tener ese sol tan intenso en la casa 11? Que es la casa de los grupos, las amistades, las redes políticas, los proyectos colectivos. Implica que su identidad y su poder personal, eso es el Sol en Escorpio, se forjan y se expresan fundamentalmente a través del colectivo, de la casa 11. No es un líder solitario para nada. Su fuerza viene de su capacidad para movilizar grupos, para gestionar el poder dentro de esas estructuras sociales, políticas. Ahí nació su figura pública, en el sindicato metalúrgico, liderando huelgas masivas. Después, co-creando y liderando el PT,
Y como presidente, sus programas más conocidos, como Bolsa Familia o Hambre Cero, bueno, son acciones colectivas, dirigidas a grandes grupos. Pero ojo, Escorpio en Casa 11 también advierte que las crisis más profundas, las más transformadoras de su vida, probablemente vendrían de ahí, de esos mismos círculos, sus alianzas, su partido, sus redes. Y ahí conectamos inevitablemente con las crisis enormes de corrupción, ¿no? Como el escándalo del Mensalao o la Operación Lavallato, que sacudieron sus gobiernos, su partido, involucrando a muchos de sus aliados, Casa 11, y que lo llevaron a él a una caída personal muy, muy profunda, Escorpio. Claro. La cárcel y después ese regreso tan sorprendente. Realmente una dinámica de muerte y renacimiento muy escorpiana, pero ligada a sus redes políticas. Es una manifestación clarísima de esa combinación. Escorpio siempre tiene esa capacidad de regenerarse desde las cenizas. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es Tu Carta Podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu carta natal audible. combinando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. y las más recientes interpretaciones astrológicas. Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu carta podcastral. Solicítala en www.podcastral.com. O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Ahora, vayamos al núcleo emocional, la luna. La tiene en Cáncer, a 27 grados. Ah, cáncer. La luna en Cáncer está en su casa. Está fuerte, cómoda, conectada con las raíces, la familia, la patria, la necesidad de seguridad, de pertenencia, pero está ubicada en la casa 8. Uf, la casa 8. La casa que siempre asociamos con las crisis existenciales, la transformación profunda, muerte y renacimiento, el poder oculto, los recursos compartidos, las deudas, lo tabú. Poner una luna tan sensible, tan hogareña como la de Cáncer, en un escenario así de intenso, suene una combinación explosiva, ¿no? Es una de las claves más potentes de su carta, sin duda. Indica una conexión emocional visceral, casi tribal, con sus orígenes, Cáncer, su familia, especialmente esa figura materna tan fuerte, Dona Lindo, y por extensión, con Brasil. Con Brasil como una gran familia a la que hay que proteger, que nutrir. Eso es Cáncer. Su discurso, sus políticas de lucha contra la pobreza, resuenan profundamente con esa necesidad canceriana de seguridad básica para el clan, digamos. Sin embargo, la Casa 8 lo tiñe todo con la experiencia de la crisis, de la transformación radical. Claro. Las pérdidas personales dolorosas. Su primera esposa, María de Lourdes, y el bebé que esperaban, fallecidos en el parto. Su segunda esposa, Marisa Leticia, compañera de décadas, también fallecida. Su propia batalla contra el cáncer de laringe. Las crisis económicas del país que afectan los recursos compartidos. Eso es Casa 8. Y por supuesto, la experiencia de la cárcel, que es un arquetipo de muerte simbólica y transformación forzada muy, muy propio de la Casa 8. Y si no me equivoco, esa luna no está sola en esa casa 8 tan movida. Hay otros planetas ahí intensificando la zona. Vaya si los hay. Tiene a Marte, el planeta de la acción, de la lucha, a casi 25 grados de Cáncer, y a Saturno, el planeta de la estructura, la disciplina, pero también las restricciones, las pruebas, a 24 grados de Cáncer. Ambos pegaditos a la Luna. Forman lo que llamamos un stellium, o sea, una concentración de energía muy, muy significativa, en Cáncer y en la Casa 8. O sea, tenemos la emoción, Luna, la lucha, Marte, y la resistencia o el peso, Saturno, todo teñido por la sensibilidad de Cáncer, y operando desde la arena de las crisis profundas, Casa 8. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Suena a una vida en la trinchera. Es una configuración de una dureza y una capacidad de resistencia extraordinarias. Marte en Cáncer lucha con pasión por lo que considera suyo, su gente, su causa, su país. Aunque su estilo de lucha pueda ser más protector o emocional, no tan directamente agresivo. Saturno en Cáncer impone disciplina, estructura a esa emoción.
pero también puede traer cargas pesadas, miedos profundos, restricciones relacionadas con la seguridad, la familia, la nación. Juntos con la Luna en la casa 8, describen a alguien capaz de librar batallas emocionales durísimas, Luna-Marte, con una resistencia férrea, Saturno, en medio de las crisis más transformadoras, casa 8, y a menudo relacionadas con el poder y los recursos compartidos. Si pensamos en su biografía, esto parece encajar como un guante, ¿eh? Las huelgas históricas que lideró como sindicalista contra la dictadura militar a finales de los 70, principios de los 80. Claro. Eso es desafiar un poder restrictivo, Saturno dictatorial, con una acción colectiva tenaz, emocional, Marte-Luna en Cáncer, en un contexto de crisis, casa 8. O incluso ese accidente laboral donde perdió parte del dedo meñique izquierdo con una prensa. Un evento físico, Marte, con consecuencias permanentes, Saturno, en un entorno de trabajo de recursos, casa 8. Exacto. Y la cárcel, claro. La restricción física, Saturno, en una situación de crisis de poder, casa 8. Las batallas legales interminables. Totalmente. Esta combinación Luna, Marte, Saturno en Cáncer en casa 8 es el núcleo de su capacidad para aguantar y resurgir. Habla de alguien forjado en la adversidad extrema, con una habilidad casi innata para manejar situaciones límite que involucran poder, dinero ajeno, la economía nacional, la deuda, los fondos de programas sociales y transformaciones que tocan la fibra más íntima, tanto personal como colectivamente. No es desde luego la carta de alguien destinado a una vida plácida, tranquila, sin sobresaltos. Queda clarísimo ese eje de la resiliencia. Impresionante. Ahora, volvamos a esa casa 11, la de los grupos y la política, donde estaba el Sol en Escorpio. Mencionaste que había más actividad ahí. ¿Qué otros planetas encontramos? Sí, además del Sol, tiene otro stellium, pero en Libra, también en casa 11. Venus a 10 grados, Júpiter a 13 grados y Neptuno a 7 grados. Una verdadera reunión social y política en esa casa. Libra. Aporta una energía diferente a la de Escorpio, claro. ¿Cómo interactúan el Sol escorpiano con este grupo libriano en el ámbito de las alianzas y los proyectos colectivos? ¿No hay como una tensión ahí entre la intensidad de Escorpio y la búsqueda de armonía de Libra? Es una dinámica interesante, sí. Venus en Libra, en casa 11, le da habilidad diplomática, encanto social, una búsqueda de justicia, de equilibrio en sus relaciones grupales, y una facilidad para crear alianzas. Júpiter en Libra expande todo esto. Otorga popularidad, optimismo, éxito a través de esas conexiones y de un discurso centrado en la equidad. Es el gran articulador, digamos. Pero Neptuno en Libra añade una capa de idealismo, de inspiración colectiva, de sueños de una sociedad más justa. Aunque Neptuno también puede traer confusión, falta de límites claros, idealización excesiva o incluso decepción en esas mismas redes y alianzas. Vemos esa habilidad para tejer alianzas, incluso las más impensadas, como la que formó con Geraldo Alckmin, un rival histórico de centro-derecha, para poder volver a la presidencia. Eso es mucha diplomacia libriana, ¿no? Venus, Júpiter ahí. Muchísima. Su enorme popularidad en sus primeros mandatos también encaja con Júpiter ahí. Los programas sociales tenían ese componente idealista neptuniano. Pero quizás ese Neptuno también explique por qué sus redes políticas, casa 11, fueron escenarios de escándalos y acusaciones. Como si hubiera una cierta nebulosa, ¿no? Una idealización que luego chocó con la realidad o unos límites que no estuvieron del todo claros. Es una interpretación muy plausible de Neptuno en casa 11, sí. Siempre tiene esa doble cara. La inspiración y la confusión, el sueño y el espejismo. Especialmente en el ámbito de los grupos, de los ideales colectivos. Y para completar el panorama mental comunicativo, tenemos a Mercurio, el planeta del pensamiento, de la palabra. Está en Escorpio, como el Sol, a 19 grados, lo que le da profundidad, intensidad a su mente. Pero está en la casa 12. La casa 12. Otra vez una casa compleja. Asociada a lo oculto, los secretos, el inconsciente, los lugares de retiro, de reclusión, como cárceles u hospitales, el servicio desinteresado, pero también los enemigos ocultos, el autosabotaje. ¿Qué nos dice un Mercurio escorpiano, estratégico, en esta casa tan invisible? Sugiere una mente profunda, investigadora, capaz de ver lo que otros no ven. Muy estratégica, por Mercurio en Escorpio.
pero su ubicación en la casa 12 indica que gran parte de su proceso mental o de su comunicación clave puede operar tras bambalinas, digamos, de forma no visible. Puede haber una habilidad para la negociación secreta o un pensamiento muy influenciado por factores inconscientes o por lo que ocurre en entornos cerrados. Su paso por la cárcel, una institución de casa 12, sin duda marcó profundamente su forma de pensar y comunicar, Mercurio. Y también puede explicar por qué su figura siempre ha estado rodeada de investigaciones profundas, Escorpio, y un cierto halo de misterio, ¿no? De cosas no dichas, casa 12. Fascinante cómo cada pieza parece añadir una capa de complejidad. Nos quedan por mirar los planetas más lentos, los que marcan tendencias generacionales, pero que en una carta natal indican fuerzas profundas. Plutón, el gran transformador, está en Leo en la casa 9. ¿Cómo influyó esto en su relación con el poder a gran escala? Bueno, Plutón es poder y transformación profunda. Leo es liderazgo, autoridad, autoexpresión. Y la casa 9 rige las creencias superiores, la filosofía, la ideología, el extranjero, las leyes, la expansión de la conciencia. Entonces, Plutón en Leo en casa 9 es una fuerza impulsora tremendamente poderosa, Plutón, para transformar, Plutón, a través de un liderazgo carismático, Leo, las creencias colectivas, la ideología política, casa 9, o el posicionamiento internacional, casa 9. Claro. Lo vemos en la fundación del PT como un movimiento que buscaba transformar radicalmente la visión política de Brasil. Lo vemos en su esfuerzo por proyectar a Brasil como un actor global con voz propia, Leo 9. Y también resuena con su relación tan intensa, tan transformadora con el sistema legal, casa 9. Las condenas, las anulaciones, todo ese drama judicial fue una lucha de poder plutoniana en el ámbito de la ley. Tiene mucho sentido, sí. Y finalmente, Urano. El planeta de lo inesperado, la rebeldía, la originalidad. Está retrógrado en Géminis, a casi 17 grados, en la casa 7, la casa de las relaciones uno a uno, socios, parejas y enemigos declarados. ¿Qué implica Urano ahí? Urano en casa 7 siempre trae un elemento de sorpresa, de cambio abrupto, de inconvencionalidad o incluso inestabilidad en las relaciones significativas. Pueden ser alianzas que se forman o se rompen de manera inesperada, relaciones que desafían las normas, o una forma muy original y quizás disruptiva de tratar con los socios o con los oponentes directos, casa 7. El hecho de que esté en Géminis puede indicar que estas sorpresas se manifiestan a menudo a través de la comunicación, los pactos, las idas y venidas. La alianza con Alckmin vuelve a la mente. Un giro totalmente uraniano, uniendo a dos rivales históricos. Totalmente. También podría reflejar las idas y venidas en su vida personal, los cambios de pareja marcados por la viudez. Y en general, su carrera política está plagada de esos giros inesperados, caídas y regresos sorpresivos que parecen desafiar toda lógica convencional. Urano haciendo de las suyas en el escenario de las relaciones clave. Exactamente. Y para cerrar el círculo, digamos, y entender cómo todo esto cristaliza en su imagen pública, en su trayectoria profesional, miramos el medio cielo, el MC, la cúspide de la casa 10. Lo tiene en Virgo, a 4 grados. Virgo. El signo del trabajo, el servicio, el detalle, la eficiencia, la humildad, a veces la crítica. ¿Cómo encaja esto con una figura de tanto poder, tanto carisma? ¿No hay como una contradicción? No necesariamente una contradicción, sino quizás un matiz importante en su legado o en su imagen pública. Ese MC en Virgo conecta directamente con sus orígenes como trabajador manual, como obrero metalúrgico. Su identidad pública siempre estuvo anclada, al menos discursivamente, en el mundo del trabajo, del servicio. Y como presidente, su enfoque se centró en programas sociales muy prácticos, orientados a resultados concretos, medibles, muy Virgo, como la reducción de la pobreza, la mejora de indicadores sociales. Es una imagen pública ligada al hacer, al trabajo duro, a buscar soluciones eficientes para problemas concretos. Aunque claro, Virgo también puede atraer la crítica detallada y el análisis minucioso de su gestión y figura pública. ¡Wow! ¡Qué viaje acabamos de hacer por esta carta! Es impresionante ver cómo los símbolos astrológicos parecen resonar tan fuerte con las complejidades de una vida tan intensa.
ese ascendente Sagitario impulsando la búsqueda de horizontes, el Sol en Escorpio en casa 11 forjando un líder en la lucha colectiva y dándole una resiliencia casi sobrehumana, y esa Luna potentísima en Cáncer en casa 8, conectándolo visceralmente con su pueblo, pero bueno, sumergiéndolo en las crisis más profundas. Y sobre todo, ese núcleo increíblemente denso en Cáncer en casa 8, con la Luna, Marte y Saturno juntos. Es como el motor de su capacidad para atravesar, resistir y renacer de las adversidades más extremas, siempre vinculadas al poder, los recursos colectivos, la vida y la muerte en un sentido amplio. Definitivamente una carta natal que no prometía una navegación tranquila para nada, sino más bien una travesía por aguas turbulentas. Eso sí, con una embarcación muy resistente. Y nos deja flotando esa eterna pregunta, ¿no? ¿Cuánto de este camino tan novelesco estaba sugerido en las estrellas, en las potencialidades de la carta? ¿Y cuánto fue el resultado de sus elecciones, de su libre albedrío, navegando esas corrientes cósmicas? La carta ofrece un mapa, pero el viaje lo hace cada uno, al final. Una reflexión fundamental, sí. Y quizás llevando la interpretación un pasito más allá. Esa conjunción tan cargada de Luna, Marte, Saturno en Cáncer, en la casa 8, no solo habla de las crisis personales y políticas de Lula, sino que, simbólicamente, también toca algo del alma colectiva de Brasil, ¿no? Un país profundamente conectado con sus raíces, su identidad. Eso es Cáncer, pero que parece estar en un ciclo constante de crisis y transformación. Casa 8, en relación con sus recursos, su poder, su lugar en el mundo. Qué buena perspectiva final. Nos encantaría saber qué piensan quienes nos escuchan. ¿Qué les llamó más la atención de este análisis? ¿Encuentran otras conexiones entre la carta de Lula y su biografía que no mencionamos? Queremos leer sus comentarios en nuestras redes. Y recuerden, para no perderse futuras exploraciones como esta, suscríbanse y sigan a @podcastrología en Spotify, YouTube e Instagram. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima exploración astrológica.